Bueno, el domingo pasado empezamos a considerar estos versículos. El domingo pasado tuvimos el tiempo para considerar el versículo 6 con el título llamado Un siervo, un buen siervo en una iglesia sana. Bueno, en este día es el mismo título y esta es la segunda parte. Vamos a seguir examinando esos pasajes que el apóstol Pablo escribió en esta carta a Timoteo. Recordemos que Timoteo se encontraba en la iglesia de Éfeso. Él debía enseñar, guiar, exhortar, corregir la iglesia que se encontraba en dificultad, estaba confundida por los falsos maestros, por las falsas enseñanzas. Y Pablo le escribe esta carta dejándolo ahí en Éfeso a Timoteo. El domingo pasado, al exponer estos pasajes, decía que un buen ministro, un buen siervo, debe enseñar todo el consejo de Dios a una iglesia sana. Es fundamental que los que enseñan en la iglesia, y hablando en particular de nuestra iglesia local, y rogamos a Dios que todas las iglesias sanas puedan ser expuestos a la palabra de Dios. Las ovejas no necesitan la voz de los hombres, las ovejas necesitan la voz del buen pastor, que es Jesucristo. Entonces, la tarea, la responsabilidad de un buen siervo es poder llevar y exponer a las ovejas la palabra del buen pastor. Y es por eso que debemos entender la responsabilidad que tiene todo siervo que predica la palabra de Dios. Debe enseñar acerca de Jesús, de cómo Él se hizo carne, Dios hecho carne en la persona de Cristo. Un ministro debe enseñar acerca de la muerte, de la resurrección, como recién incluso cantábamos y leíamos. Un buen ministro debe enseñar acerca de la ascensión, de cómo Jesús fue llevado a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y que si de esta forma enseña, será un buen ministro, dice Pablo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Él debe enseñar esta doctrina sana que había sido anunciado por Jesús, seguido por los apóstoles. Pero a su vez un buen siervo debía advertir a los creyentes del surgimiento, de que iban a surgir falsos maestros. Eso no es algo que se puede evitar, es una realidad tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo, y que hasta que el Señor venga van a existir falsos maestros. Vendrán, dice ahí, con doctrinas de demonios, distorsionarán la buena enseñanza, la buena doctrina, y algunos de los que están entre ellos, pero que no son de ellos, eso debe quedar claro. Algunos de los que están entre ellos, pero los que no son de ellos, abandonarán la verdad, apostatarán de la fe, abandonarán al Dios que dio la sana enseñanza y se irán tras las mentiras de estos falsos. Esa era la tarea del ministro Timoteo en la iglesia de Éfeso. Y esa es la tarea de todo aquel que enseña las Escrituras. Eso debe quedar claro. Es por eso que ahí en el versículo 6 dice Pablo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Y antes de continuar con los siguientes versículos, mientras examinaba y mientras meditaba, es como que todavía quedaba algo más que aclarar. Y el siguiente punto que debo mencionar acerca de un buen siervo en una iglesia sana, es que un buen siervo aprende de lo que enseña. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando nosotros encontramos la palabra nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, esa palabra nutrido se encuentra en tiempo presente. O sea, no es que vos, Timoteo, fuiste ya nutrido en el pasado. Y si bien Timoteo había sido instruido en las Sagradas Escrituras,
en las palabras de la fe por su madre y su abuela en el pasado, y también fue instruido en la buena doctrina por medio del apóstol Pablo, porque él le habló acerca del Evangelio. Ahora Timoteo debía continuar aprendiendo todos los días, debía seguir comiendo el alimento espiritual, nutrido de la buena doctrina. Él debía seguir aprendiendo, debía seguir escarbando en esto que el Señor lo había llamado a proclamar. Por eso es que más adelante Pablo incluso le va a decir, mientras voy a verte, lee la palabra, lee las Escrituras. Los que enseñan en una iglesia sana no deben perder de vista lo que enseñan, pues también deben ser enseñados por las mismas palabras que enseñan. Parece un trabalengua, pero ¿saben qué? Y esto lo he podido escudriñar con mi propia vida. Hace un tiempo leí un material donde hablaba acerca del llamamiento a aquellos que predican o están en el ministerio pastoral. Y él decía que muchas veces los ministros, los que están en la enseñanza de la palabra, pierden de vista que deben seguir siendo enseñados. O sea, que en el afán de escudriñar para enseñar, se olvidan en aprender lo que ellos mismos están escudriñando. Y eso es algo que no debe perderse de vista todo aquel que está enseñando la palabra de Dios. Entonces, los que enseñan en una iglesia sana no deben perder de vista lo que enseñan, pues también deben ser enseñados por las mismas palabras que enseñan. El domingo pasado yo animaba a los hermanos que enseñan en la congregación, y yo les decía que debemos permanecer fieles a la enseñanza sana. Les dije a los hermanos que debemos enseñar todo el consejo de Dios. Pero ahora agrego, hermanos, que es necesario que comamos la misma comida que servimos a los hermanos. No solamente debemos, hermanos, Marco, Bruno, los que estamos en la enseñanza de la palabra en esta congregación, no solamente debemos mantenernos fieles a la exposición de la palabra, sino debemos también nosotros nutrirnos con las mismas palabras que anunciamos al pueblo de Dios. Por eso es que yo me incluyo en esto. Yo mismo debo ser expuesto a la misma predicación que domingo tras domingo puedo estar anunciando desde este lugar. Yo también tengo que estar escuchando nuevamente en la semana la predicación porque me es necesario recordar, porque también las palabras que estoy exponiendo, estas mismas palabras, son para mi vida. Un hermano dice, un buen ministro de Jesucristo debe cuidar la grey de Dios, pero también se cuida de fortalecer su propia vida espiritual. Nadie podrá dar algo que no tiene. Entonces, hermanos, en la iglesia podrá ser pastor, podrá ser diácono, podrá ser maestro, podrá ser evangelista, pero independientemente al llamado o al don que el Señor te ha dado por medio de su Espíritu, no debes perder de vista que sigues siendo oveja. No importa el área en el cual el Señor te va a usar, podrás ser pastor, podrás ser maestro, podrás tener cualquiera o todos los dones, pero independientemente a la capacidad y a los dones que recibas, sigues siendo oveja. Sigues necesitando y sigo necesitando de la voz del buen pastor. Hermanos, no se alimenten solo para predicar, no vayan a la Biblia solo para enseñar, deben alimentarse de todo el consejo de Dios para su propia vida espiritual. Es muy peligroso solamente alimentarse para enseñar, lo hacían los fariseos. Y podemos caer en la hipocresía. Es
por eso que incluso el apóstol Pablo, cuando llegó a Éfeso, en Hechos 20, versículo 28, cuando él junta a los ancianos, aquellos que estaban guiando la iglesia de Éfeso, él dice ahí, por tanto, mirad. O sea, les está encargando, mirad, o sea, les está ordenando, mirad. ¿Por quién? Por vosotros. Él empieza por ellos mismos. Mirad por vosotros y después, y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mirad por vosotros, véanse, examínense a ustedes mismos, después velen por el rebaño que el Señor les ha dado, en el que el Señor les ha puesto como obispos para apacentar la grey del Señor. Entonces, todo aquel que enseña en una iglesia sana debe escudriñar su corazón, debe escuchar la misma palabra que predica, debe aprender de la misma doctrina que enseña y debe vivir con esa misma doctrina que espera que los demás también vivan. Pero también el domingo pasado animaba, por ejemplo, a los padres a que persistan, porque Timoteo había sido instruido en las doctrinas, había sido instruido en la palabra de Dios. Entonces yo le decía el domingo, padres, papá, mamá, pues ustedes deben persistir en la enseñanza de la palabra de Dios. Persistan, no se cansen, pero también debo decirles ahora, padres, que sus hijos esperan que sean el modelo de lo que ustedes le enseñan. Ustedes podrán decirle a sus hijos, hijos, deben confiar en Dios, pero ellos esperarán ver con tu vida cómo es que es eso. Hijo, confía en Dios, Él te va a ayudar. Pero cuando llega nuestro momento de confiar en Dios, ¿qué es lo que ellos ven? Entonces es de la misma forma, si bien un ministro debe ser y escudriñar su corazón y aprender de lo que enseña, también los padres deben tener la misma posición, porque en una iglesia sana hay padres que enseñan a sus hijos las sanas palabras de la Biblia, pero padres, de la misma forma ustedes deben, y yo que también soy padre, deben escudriñar sus vidas. No vaya a ser que le estén pidiendo a sus hijos cosas que ni siquiera ustedes. Porque a veces el Señor mismo nos enseña por medio de nuestros hijos. Oh, ¿por qué mi hijo no es obediente? Toc, toc, ¿y qué de nosotros? ¿Por qué mi hijo es tan terco? Toc, toc, ¿qué de nosotros? Entonces, nuestros hijos necesitan ver el modelo de lo que se enseña. También animé a las hermanas y al hermano Marco y a todos aquellos que están en la enseñanza, en el área de enseñanza. Hermanos, los que colaboran en la enseñanza a los jóvenes y niños, de la misma forma no se cansen de sembrar la verdad de Dios en el corazón de los niños y de los jóvenes de nuestra iglesia. No se cansen. Pero también debo decirles que esos jóvenes y esos niños esperan ver que la enseñanza que les das transforma también tu propia vida. Ellos esperan ver aplicado tu enseñanza en tu propia vida. Entonces, hermanos y hermanas, padres, cuando de alguna manera prepares una enseñanza para dar a los hermanos, para dar a los hijos o para dar a los jóvenes o niños de la iglesia, no solo debes orar, cuando estés en la preparación, no solamente debes orar para que tu enseñanza transforme a los que te oyen, sino que también debes orar para que lo que vayas a decir haya transformado primero tus pensamientos y tu forma de vivir. Debes orar por eso. Oh Señor, no solamente está bien que oremos para que esta palabra sea receptiva, que ustedes la reciban y esta palabra pueda transformar sus pensamientos y sus vidas, porque eso es lo que quiere el Señor. Pero debemos orar también para que nuestra propia vida sea transformada. Y esto que digo, hermanos, no es para desanimar a nadie,
No vayan a pensar en sus corazones o en sus mentes, decir, bueno, no, mejor no enseño más, o sea, mejor me hago a un lado. Mejor arrepiéntete y empieza a obedecer la palabra de Dios. Esa es una mejor opción que salir corriendo de obedecer al Señor. El Señor nos habla, el Señor nos exhorta, el Señor nos corrige, pero Él quiere transformarnos, Él no quiere frenar. Él quiere podarnos para que demos más fruto. Entonces, estas palabras no son para desanimar, son para que nos podamos cuidar los unos a los otros, para que podamos animarnos los unos a los otros, para que podamos ayudarnos los unos a los otros a aplicar en nuestras vidas las enseñanzas que le damos a la iglesia, a los niños, a los jóvenes o a los padres. Muchas veces los padres, los papás o las mamás se pueden quedar frustrados. Pero ¿para qué tienen una hermana o un hermano dentro de su congregación? Para que puedan animarse unos a otros a seguir perseverando y también a poder aplicar en nuestras propias vidas las enseñanzas que aprendemos. ¿Y qué del resto? ¿Qué de la iglesia sana? ¿Qué de aquellos que no, de alguna manera, no están en un área de enseñanza? Yo dije el domingo pasado que un buen siervo tiene la responsabilidad de exponer la verdad de las Escrituras, pero una iglesia sana tiene la responsabilidad de responder a esa verdad. Es por eso que incluso Santiago en capítulo 1, versículo 2, él le dice a los hermanos, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos, a vosotros mismos. Los integrantes de una iglesia sana no piensan que lo que se está predicando es ideal para otro hermano, sino que están atentos a lo que se predica. ¿Para qué? Para que su propia vida sea edificada y transformada. A veces esta enseñanza estaba muy buena para el hermano, se la voy a compartir. O sea, compartíselo, pero esta enseñanza también es para vos. También es para mí. No piensen que la enseñanza que se expone desde el púlpito sea para otro hermano. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, ya hemos visto que un buen siervo enseña todo el consejo de Dios a los hermanos y que debe seguir alimentándose para estar nutrido en su propia vida espiritual. Y lo segundo que vamos a ver, que un buen siervo en una iglesia sana rechaza la mala influencia. Vayamos al versículo 7. Timoteo debía seguir aprendiendo. Timoteo debía seguir nutriéndose de esas palabras, de esas verdades, para no dejarse guiar por las falsedades de esos falsos maestros que estaban en Éfeso. Entonces, por eso mismo Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, desecha las fábulas profanas de viejas. Desecha, Timoteo. Le dijo antes, si esto enseñas serás un buen ministro, pero para no contaminarte debes desechar lo que no edifica. Debes deshacerte de aquello que contamina. Ese desecha las fábulas profanas y de viejas se puede también traducir con las palabras rehúsa, evita, rechaza. Y esta misma palabra nosotros la podemos encontrar en Tito capítulo 3, versículo 10. Dice, al hombre que cause divisiones después de una u otra y otra amonestación, deséchalo. O sea, evítalo, recházalo, deséchalo. Esa es la misma palabra que está usando Pablo en este versículo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Esas fábulas,
es la palabra griega mutos, de donde surge en nuestro idioma la palabra mito. Y no piensen, mis hermanos, que cuando estoy hablando acerca de las fábulas o de este mito, que el apóstol Pablo se esté refiriendo a cuentos fantásticos, historias fantásticas que no tienen nada que ver con la Biblia o con Dios. Al contrario, en la iglesia de Éfeso había maestros falsos que decían que sus enseñanzas eran bíblicas. Ellos hablaban como de parte de Dios. Ellos decían que las enseñanzas que traían a la iglesia eran inspiradas por el Espíritu Santo. No piensen que ellos venían a la congregación y les traían, qué sé yo, un cuento de hadas o una historieta de su tiempo. Vayamos nuevamente al capítulo 1, por favor. Desecha esas fábulas profanas. Veamos que esas fábulas, esos mitos, no eran ajenos a la palabra de Dios. Versículo 3 del capítulo 1 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. O sea, habían personas que enseñaban en la congregación. No debían enseñar diferente doctrina, pero también no debían prestar atención, dice ahí, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Estas fábulas y genealogías interminables, lo único que estaba atrayendo a la iglesia eran disputas. Versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos que se apartaron a vana palabrería. Entonces hablaban cualquier cosa. No, versículo 14, saltemos al 7. Queriendo ser doctores de la ley. O sea, ¿a qué ley se está refiriendo? A lo que el Antiguo Testamento enseñaba. Queriendo ser doctores de la ley, sin entenderlo, ni lo que hablan, ni lo que afirman. No traían cuentos. Ellos traían y buscaban de alguna manera moldear la Biblia, moldear la ley a su propio entendimiento, y Pablo dice que esto eran fábulas, y como dice también en Tito 1:14, que también casi es el mismo contexto, dice ahí en 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, en otras palabras, Pablo le dice a Timoteo que nada tenga que ver con estas fábulas, pues estas son las doctrinas de demonio que antes estuvo mencionando. Parecen la verdad, pero no lo son. Ellos dicen que con sus enseñanzas pueden acercarte a Dios, cuando más bien te alejan de Él y de tu Salvador, y te guían y te entregan en las garras del diablo. Doctrinas demoníacas, parecen, pero no lo son. Parecen el Evangelio, pero no son el Evangelio. Y el domingo pasado les decía que debemos ejercitarnos para eso. Debemos estar de alguna manera alimentándonos, nutriéndonos de la palabra de Dios, porque de otra forma, mis hermanos, no van a poder percibir el engaño. Es sutil el engaño del diablo. Por eso es que incluso debemos pedirle al Señor que nos dé oídos para oír. Fábulas profanas. La palabra profanas es la palabra griega bebelos, que significa no santo, no consagrado. O sea que esta palabra
de alguna manera profana, es aquello que carece de toda relación o afinidad con Dios. O sea, que aunque nombren de Dios, no tienen la sana enseñanza que los apóstoles estaban entregando, tenían otro evangelio, un evangelio distorsionado. Entonces ni siquiera se asemejaba a lo que Dios había encargado. Un buen siervo entonces se nutrirá solamente de lo que edifica y enseñará solo lo que está conforme a la verdad de Dios y evitará todo aquello que no sea santo, ni sea para la edificación de la iglesia. ¿Y qué de la iglesia? Una iglesia sana, de la misma forma, no pierde el tiempo escuchando o buscando aprender. ¿Qué creen estos? ¿O qué piensan los falsos? O estos supuestos doctores de la palabra de nuestra época. No deben perder el tiempo, porque a veces tenemos esa tentación de querer aprender de la falsa enseñanza de otros para nosotros refutarle. Algunos van a decir, pero hermano, eso es necesario para que nosotros podamos predicarle la verdad, para refutar sus enseñanzas, sus falsas enseñanzas. No, mi hermano. Pablo dice, evita, rechaza, no te acerques a lo profano. No te acerques a eso. Y aparte, no tienes que andar refutando el error de todo el mundo, no tienes que estar combatiendo con los falsos. El Señor nos manda a predicar la verdad del Evangelio. Más bien usa tu tiempo para aprender acerca de la verdad, come la verdad, bebe la verdad y de tu boca solamente saldrá la verdad. Eso es lo que todo pecador necesita, porque solo la verdad lo hará libre, así como te ha liberado a vos y a mí. Otro punto, un buen siervo y una iglesia sana se ejercitan para la piedad. Pablo le dijo en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Si bien entiendo que el apóstol le está dando esta indicación a Timoteo, pero esta carta iba a ser leída a la congregación. Y este mandato de ejercitarse para la piedad no es solamente para Timoteo, sino para una iglesia sana, para todo creyente. Ejercítate. En el griego es la palabra gusmazo. Y en nuestro idioma deriva de esa palabra gimnasio. Ejercítate, entrénate. Esta palabra se refiere primariamente a un entrenamiento riguroso de mucho sacrificio que experimenta un deportista. Para entender un poquito las palabras que Pablo le está diciendo, ejercítate, hablando de esta palabra gimnasio, en el mundo antiguo, especialmente en Grecia, todos los pueblos tenían su gimnasio, y Éfeso no era la excepción. Los jóvenes griegos entre los 16 y 18 años de edad iban constantemente al gimnasio. Era una parte importante de su educación, dedicaban habitualmente mucho de su tiempo al entrenamiento físico. Esto era esencial, ya que muchos hacían mucho énfasis en el entrenamiento físico y en la gloria de lo que ganaban los eventos deportivos.
O sea, de alguna manera había mucha incitación al deporte. Y entonces Pablo, ¿qué está tratando de hacer? Como un buen discípulo de Jesús, está poniendo una imagen muy común para ese entonces, una imagen que Timoteo y los oyentes podían asimilar. Él está usando una imagen popular del gimnasio, del gimnasio griego. ¿Para qué? Para poderles dar una aplicación espiritual. Entonces Timoteo le está diciendo, poniéndole esta imagen, ejercítate, o sea, anda al gimnasio. De alguna manera Pablo le está diciendo, Timoteo, de la misma manera que un atleta entrena su cuerpo, así debe ser un buen siervo de Jesucristo. Y todo cristiano debe entrenar su alma. Timoteo, para ser un buen siervo, debía enseñar toda la verdad de Dios y a su vez rechazar todo aquello que no estaba de acuerdo a la verdad, pero a su vez debía ejercitarse, disciplinarse para la piedad. La Biblia de las Américas, el versículo 7 dice, pero no tengas nada que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Y esa palabra piedad es la palabra griega eusebeia, que significa ser devoto o tener devoción religiosa, reverencia, temor u obediencia. Tiene todas esas connotaciones. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que se ejercite, que se esfuerce como los que van al gimnasio en desarrollar la piedad. Pregunta, ¿por qué no le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, pide a Dios que Dios te dé piedad? Y en cambio le dice, ejercítate para la piedad. Y cuando leía este versículo me llenaba de gozo porque Pablo le está mandando, le está diciendo, debes ejercitarte para la piedad. ¿Y saben por qué no le manda a pedir a Dios que le dé piedad? Porque Dios en el momento de creer en la buena doctrina del Evangelio y darle de su espíritu al creyente, le otorga toda bendición espiritual y dentro de ese combo está la piedad. ¿Se entendió? No le dice, ve y pídele a Dios que te dé piedad. Más bien le dice, ejercítate para la piedad. ¿Y por qué? Porque Pablo le está dando por sentado de que Timoteo era poseedor de la piedad. Y entonces debía ejercitar esa piedad que Dios le había dado por medio del Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, me ayudó a entender esto. Dice ahí, versículo 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. O sea, Pedro, al igual que Pablo, están instruyendo a los creyentes, diciéndoles, ustedes recibieron, cuando creyeron en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino a morar en ustedes, la gracia del Señor se ha revelado, ustedes ahora son poseedores, son acreedores de todas las promesas de Dios para sus vidas. Y dentro de todo eso ustedes tienen piedad. Ustedes tienen esa devoción a Dios. Hermanos, así como Timoteo, cada uno de nosotros hemos recibido esa piedad, pero así como Timoteo, nosotros debemos ejercitarnos. Eso que está dentro, eso que el Señor nos ha dado, se debe hacer visible, debe salir a la vista de todos.
Yo en el fondo soy piedoso. No, tiene que verse. Tiene que verse piedad, eusebeia. En un aspecto general significa que los pensamientos, el corazón y toda la vida del creyente está en Dios. Es una devoción, no solamente en la intimidad, sino en todo momento. Sus pensamientos, su vida, su caminar, constantemente, su caminar y su pensar está en Dios. Es por eso que debemos ejercitarnos, porque nosotros en el mundo nos centrábamos en nosotros mismos, éramos egoístas por naturaleza caída, pero el creyente ya no debe centrarse en sí mismo, ni en sus propios pensamientos, ni en los pensamientos del mundo, sino que debe ahora ejercitarse para que Cristo sea el centro de su vida. Un hermano dice, vivir piadosamente significa hacer todas las cosas que hacemos con la conciencia de que las estamos haciendo delante de Dios y que la estamos haciendo para Él. Es una conciencia firme, es una conciencia de que estamos delante de Dios. O sea, mis hermanos, ejercitarse para la piedad va a empezar en nuestra unión con Cristo, en nuestra relación, en nuestra intimidad con Dios. Pues es Él el que nos ha dado de este don, pero este don va a repercutirse hacia la relación con los demás y donde nosotros nos movamos. Por eso es que el apóstol Pedro incluso nos decía que nosotros no tenemos que andar buscando piedad. Dios ya no los ha dado, pero nosotros somos responsables ahora de ejercitarnos en ella. Por eso en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, ahora les está dando una responsabilidad a aquellos que son receptores de la gracia y de las promesas, de la piedad de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Pero más antes, ¿qué es lo que dijo? Que ya todo eso nos ha sido dado. Ahora, como lo tenemos, debemos desarrollarlo. Entonces, cuando a veces no, es que yo no sé qué don me dio el Señor, te dio tantos dones que debemos aprender a desarrollarlos, porque la piedad es un don de Dios, la fe es un don de Dios, el amor es un don de Dios. Y cuando dice, hermanos, dice ahí, debemos tener amor fraternal, amaos los unos a los otros, debemos desarrollar ese amor que fue derramado en nuestros corazones. Ejercítate para la piedad. Entonces, un buen siervo y una iglesia sana deben ejercitarse para la piedad. El domingo pasado, yo les pedí que leyeran en sus casas Tito, capítulo 2. ¿Pudieron leer? Espero que sí. Igual síganlo leyendo si quieren, porque después el próximo domingo por ahí vamos a ir también a esos versículos. Y hablábamos acerca de la doctrina sana, de cómo esta doctrina debe repercutir en cada área del creyente. Y ahora agrego que esa sana doctrina está en armonía con la vida de piedad. O sea, que la doctrina alimenta, nos instruye, nos guía a que nosotros tengamos o desarrollemos esa vida de piedad. Veamos Tito capítulo 2, algunos versículos nada más. Esta era la tarea que tenían. Versículo 1 dice, pero tú habla, Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo mismo que le dijo a Timoteo,
tú enseña esto, la sana doctrina que has aprendido, que has seguido, tú debes enseñar esto a los hermanos. Lo mismo le está diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, esa sana doctrina que había recibido, versículo 11 ahora. ¿Por qué voy a saltar al 11? Porque ustedes ya tendrían que haberlo leído. Ustedes leyeron en los versículos anteriores que esa sana doctrina, eso que tenía que enseñar, que tenía que hablar Tito, se repercutía en la vida piadosa, en la vida de los creyentes, en los jóvenes, en las mujeres, en los ancianos, en la relación los unos con los otros debía verse esa sana doctrina que habían aprendido. Y como dije que esa doctrina está en armonía con la vida piadosa, con la piedad, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. ¿Por qué debemos renunciar a esos deseos mundanos? Porque nosotros ya no somos del mundo. Pero seguimos en el mundo, pero cuando están en el mundo, vivan de una manera sobria, justa y piadosamente. Él empezó con habla acerca de la sana doctrina. Y ahora le está diciendo que esa doctrina que iba a transformar sus vidas les iba a dar que ellos vivan en este siglo de una forma justa, sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que incluso viviendo de esta forma piadosamente, todavía sería la manifestación de que hay esperanza, porque están dando a conocer con sus vidas que están esperando la venida del Señor Jesucristo. La sana enseñanza entonces es la herramienta para nosotros ejercitarnos en la piedad. Vamos a ejercitarnos si tomamos en cuenta las enseñanzas de nuestro Señor. Pues si cada uno de nosotros escucha la enseñanza de la palabra de Dios con el propósito de aplicar estas enseñanzas a sus vidas, entonces cuando tenemos esa actitud al escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo usará la palabra para transformar tu vida y hacer visible la vida de piedad, esa piedad que está dentro tuyo. Entonces no hay mejor ejercicio para un buen siervo de Jesucristo y para una iglesia sana que se ejerciten para la piedad. No hay mejor ejercicio. Timoteo capítulo 4, versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Mis hermanos, por razones de tiempo voy a tener que continuar el domingo que viene. Así que vamos a seguir escudriñando este asunto, pero debemos preguntarnos mientras llega el domingo siguiente: ejercítate para la piedad. ¿Será fácil? Ejercitarse. ¿Qué es? Ir al gimnasio. ¿Cuántos de ustedes han ido al gimnasio alguna vez? ¿O cuántos de ustedes evitan el gimnasio? Y los que fueron o los que van, ¿es fácil? No es fácil. Pero a veces en la vida espiritual, como en la vida a veces pensamos que como en la vida normal ir a un gimnasio es difícil, ponemos excusas. A veces eso lo podemos pasar también a la vida espiritual. Y lo que es difícil puede llevarnos ¿a qué? A no querer ejercitarnos. O a llevar a poner excusas en nuestra vida. Entonces debemos cuidar esto. Mediten si están de alguna manera esquivando aquello que es difícil.
o se están poniendo excusas para ejercitarse en la piedad. El próximo domingo aprenderemos más sobre este asunto. Ejercítense para la piedad, ejercítate para la piedad. Vayan al gimnasio espiritual. ¿Y qué de aquellos que no han creído todavía en Cristo? Mi amigo, mi amiga, puede ser que de alguna manera te cueste por ahí entender qué es una vida piadosa, qué es una vida reverente a Dios. ¿Cómo puede alguien recibir eso? Mi amigo, mi amiga, para poder entender esto debes primero recibir el don. Debes debes tener el Espíritu Santo en tu vida. Pero es verdad, seguramente te cuesta entender y posiblemente incluso no quieras obedecer. ¿Sabes por qué? Porque tus pecados te alejan de Dios. Tus pecados en la situación que estás, te es difícil comprender. En Romanos 8, 7 y 8 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No puedes tener una vida piadosa porque ese don no está en tu vida. Pero ¿saben qué? Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ni siquiera quieren. Pero que si de alguna manera estás escuchando esta predicación, si de alguna manera el Señor está permitiendo que escuches esta enseñanza, debes creer que los enemigos de Dios pueden reconciliarse con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y si crees que Jesucristo vino a este mundo conforme a las Escrituras, eso no es tan difícil de creer o de entender. Jesús vino a esta tierra, la historia lo cuenta. No puedes negar la existencia de Jesucristo en la tierra. Bueno, este Jesús vino a esta tierra para morir por tus pecados. Eso no es difícil de entenderlo. Pero sí puede ser difícil el que quieras creer, pero si crees, vas a recibir esa reconciliación, vas a recibir la salvación que es en Cristo Jesús, tus pecados van a ser perdonados y el don del Espíritu Santo y todo lo que viene con Él entrará en tu vida, transformará tus pensamientos, transformará tu corazón, serás una nueva criatura, habrás nacido de nuevo y todo esto será gozo para tu vida. Toda bendición espiritual será tuya. Si crees en Cristo y vienes a Él en arrepentimiento. Debes arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, debemos procurar presentarnos delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Mis hermanos, que nuestras vidas avancen en obediencia a su palabra y seamos transformados a la imagen de Cristo para la gloria de su santo nombre. Mis hermanos, hoy leíamos, nuestro trabajo no es en vano. Podemos nosotros seguir peleando la buena batalla. No va a ser fácil, puede ser que cueste, pero nuestro trabajo no es en vano. Hay un galardón que nos espera. Los atletas en Grecia se esforzaban, se despojaban para encontrar un trofeo, para encontrar un honor, gloria a su nombre, a su propio nombre. Pero nosotros trabajamos, nos despojamos, nos ejercitamos. ¿Para qué? Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro galardón no esté en la tierra, sino en los cielos, para que podamos cada uno de nosotros escuchar un día la voz de nuestro Señor y Salvador, que nos pueda decir, bien, buen siervo fiel.
Bien, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el galardón que nos espera. Escuchar esa voz debe darnos fuerza, el deseo de escuchar esa voz debe hacer que nuestro esfuerzo, aunque nos cansemos, tenemos hermanos. Aunque nos cansemos, no estamos solos. Aunque nos cansemos y pensemos que estamos derrotados, el Señor está con nosotros. Para eso existe la iglesia, hermanos. Para eso existe la predicación de la palabra. Para eso existe que cantemos la palabra. Para eso existe que oremos la palabra. Para que sea la palabra que sostenga la iglesia, a cada uno de nosotros. No me voy a cansar de decir que nosotros somos pasajeros. Hoy puedo estar acá, pero mañana capaz que no. El hermano Bruno, el hermano Marco, podemos nosotros morir mañana. Pero la palabra de Dios permanece. Y toda iglesia que ha sido fundada en la palabra de Dios debe persistir en la palabra de Dios. Por eso es que en Colosenses capítulo 3 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándoos unos a otros. ¿Por qué? Por medio de la palabra. Enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que la palabra de Dios, que la buena doctrina transforme nuestras vidas y sea la herramienta para que nosotros tengamos y mostremos la vida de piedad, podamos ejercitarnos para la gloria de su santo nombre.